Hola, muy buenos días. Hoy volvemos con un nuevo tema gramatical del idioma español para continuar con nuestra serie de lecciones de gramática. Ya hablamos anteriormente de los modos del verbo, ahora veremos un nuevo tema de la gramática verbal, la voz. Si yo digo los albañiles construyeron la casa o digo la casa fue construida por los albañiles, estoy transmitiendo exactamente la misma información al receptor. La diferencia radica en dónde pongo el foco. Esto es lo que llamamos la voz verbal. Empecemos por la definición del concepto. Vamos al diccionario de la Real Academia Española, el cual, entre otras acepciones, define voz como una manifestación morfológica o sintáctica de la diátesis. De hecho, la Real Academia presenta este tema en su gramática entre los fenómenos sintácticos. La definición nos lleva además a consultar qué es la diátesis. Diátesis. Cada una de las estructuras gramaticales que permiten expresar un determinado estado de cosas con un mismo verbo y diferente organización de sus argumentos. Una definición breve, pero con mucho contenido que intentaremos explicar a continuación, comenzando con mostrar cuáles son estas estructuras gramaticales y por qué se dice que se manifiestan morfológica o sintácticamente. En español, para construir oraciones pasivas, se recurre a construcciones perifrásticas con el verbo auxiliar ser. Por ello, es un fenómeno de índole sintáctica, no morfológica como ocurría en latín, que tenía terminaciones o desinencias específicas para los verbos en voz pasiva. Recordemos, una perífrasis es una construcción analítica. Esto quiere decir que el verbo realizar en oración activa se ve modificado por morfemas específicos, mientras que en oración pasiva es modificado además por otras palabras y sus terminaciones específicas. En realizaron, las informaciones gramaticales de número, persona, tiempo, etc. se concentran en los morfemas añadidos al verbo, mientras que en fueron realizadas se distribuyen entre el verbo principal y el verbo auxiliar ser. Como se ve en los ejemplos arriba, el contenido de las oraciones es el mismo. Todas transmiten el mismo contenido, pero cambia el modo en que presentan estas informaciones, el orden y la consecuente relevancia que se les da. En la oración activa, el sujeto es el agente de la acción representada. En las oraciones pasivas, el objeto directo de la oración activa pasa a ocupar el lugar del sujeto y el sujeto de la oración activa es degradado al rango de complemento o bien desaparece totalmente del foco de atención, como en el caso de la pasiva refleja. La pasiva refleja es importante en español y su uso muy frecuente, por lo que la dejaremos para otra presentación y hablaremos a continuación de las dos primeras. Como ocurre en otras lenguas, tales como el alemán, existe además la distinción entre la pasiva de proceso y la pasiva de resultado. En la pasiva de proceso, el centro está en el acontecimiento mismo, en el proceso que vive o sufre el sujeto gramatical. Las obras son realizadas. En la pasiva de resultado ya no interesa el proceso, sino lo que queda después, lo que resulta al final del proceso. Las obras están realizadas. La diferencia formal entre ambos tipos de oraciones pasivas es el empleo del verbo auxiliar estar en vez de ser. En el futuro volveremos con el tema de las perífrasis verbales en general y nos ocuparemos más en detalle del aspecto verbal. Por ahora lo dejamos así. Antes de explicar la diátesis de pasivo, nos detendremos un instante a presentar los roles semánticos, ya que los cambios del paso a la voz pasiva no solo se explican como cambios sintácticos, sino también semánticos. Rol semántico es un término utilizado para expresar la función semántica que desempeña un sintagma determinado en la acción o en el estado que describe el verbo de una oración. En la oración, los albañiles realizaron la obra, tenemos junto al verbo realizar dos sintagmas con distintos valores semánticos, los albañiles y la obra. En la teoría de Lucien-Tenía, los elementos fundamentales de la oración son los actantes o actuantes, la acción, que es el verbo, y el decorado, o los circunstantes. El verbo es el nudo o centro de la oración y a partir del verbo se ordenan los demás elementos. También se conoce la teoría de Teniard como gramática de la dependencia o teoría de la valencia verbal. En la oración, el gobernante promete ayuda a los damnificados desde 1999. El verbo prometer demanda una serie de actantes que asumirán las funciones sintácticas de sujeto, objeto directo y objeto indirecto, que son obligatorias para este verbo, en tanto que los circunstanciales que se presentan son facultativos. Los actantes desempeñan un rol semántico y son clasificados como A, el agente, que es el primer argumento de una oración y es el encargado de realizar la acción.
tiene el rasgo de ser animado y en verbos transitivos corresponde con el sujeto. P, el paciente, es el segundo argumento, el elemento que complementa el significado de la oración, corresponde con el objeto directo. Y C, el beneficiario o tercer argumento, que es quien recibe los beneficios o perjuicios de la acción del verbo. Puede identificarse con el complemento indirecto de una oración. En la oración mamá da granos de maíz a las gallinas, que contiene el verbo trivalente dar, nos encontramos los tres argumentos presentados. Existen además roles semánticos como experimentador, motivador, instrumento, partícipe y otros que pueden variar en su designación en las distintas teorías lingüísticas. Aquí nos interesan los tres principales que se manifiestan en la oración mediante las funciones de sujeto y complementos. La principal característica que define las oraciones pasivas es que el sujeto no es quien realiza la acción verbal, sino quien la experimenta o sufre. Este tipo de sujeto recibe el nombre de sujeto paciente, frente a la oración activa, cuyo sujeto se conoce con el nombre de sujeto agente. Ahora sí podemos volver a la diátesis. Quede claro que estamos hablando únicamente del español, aunque muchas aseveraciones pueden ser claramente observables en otros idiomas. En español solo pueden construirse oraciones pasivas con verbos transitivos, es decir, verbos que se construyen con complemento directo, por lo que disponen al menos de dos argumentos, sujeto y objeto. Por ejemplo, Nahuel colecciona botellas de cerveza. Juan recibió una noticia importante. Iré a hacer las compras. Tanto la primera y la segunda, que tienen un complemento nominal, como la tercera, que tiene como objeto una construcción con infinitivo, se pueden transformar en oraciones pasivas. Las botellas de cerveza son coleccionadas por Nahuel. Una noticia importante fue recibida por Juan. Las compras serán hechas por mí. Existen, sin embargo, excepciones, es decir, verbos transitivos que no admiten la construcción pasiva, como por ejemplo haber o tener. Las oraciones hay un perro y Belén tiene piojos, ambas con un complemento directo, no pueden transformarse en pasivas. Un perro es habido y piojos son tenidos por Belén, no tienen sentido. El verbo tener admite la construcción pasiva solo bajo la acepción de considerar, como cuando se dice ese modelo de BMW es tenido por el más lujoso de los últimos años. La transformación de oraciones activas en pasivas sigue la siguiente estructura. A. El complemento directo de la oración activa pasa a ser sujeto de la oración pasiva y se denomina, como ya explicamos, sujeto paciente. Por ejemplo, la ambulancia conduce al herido al hospital es la oración activa. El herido es conducido al hospital por la ambulancia. El sujeto se transforma en paciente en la pasiva. B. El verbo pasa a participio y va acompañado del verbo ser. El verbo ser puede conjugarse en todos los tiempos o presentarse en infinitivo. El participio es variable, concuerda en género y número con el sujeto de la oración. En los ejemplos vemos el uso de ser como infinitivo y las variaciones en la concordancia del participio con el sujeto de la oración. El herido pudo ser conducido con presteza al hospital, el auxiliar ser en infinitivo. La herida fue conducida al hospital, vemos la tercera persona singular femenino. Los testimonios fueron recogidos entre los testigos, tercera persona masculino plural. Finalmente el tercer paso, C. El sujeto de la oración activa aparece al final de la oración pasiva precedido de la preposición por. En español se denomina complemento agente y puede omitirse. La policía recoge los testimonios entre los testigos. La policía es sujeto agente de la oración activa. En los testimonios fueron recogidos entre los testigos por la policía es el complemento agente de la oración pasiva. La tabla arriba permite visualizar mejor la transformación de una oración activa en pasiva. Como señalamos arriba, no todos los verbos transitivos pueden formar oraciones pasivas, sino que existen algunas restricciones. Parecen converger dos factores de carácter aspectual en la formación de las pasivas perifrásticas. El aspecto léxico, de los verbos perfectivos o imperfectivos, y el aspecto de tipo sintáctico, que se manifiesta en el tiempo verbal del verbo auxiliar, que es también perfecto o imperfecto. En pocas palabras, la distinción entre perfectivo e imperfectivo tiene que ver o con el significado del verbo o con las variaciones semánticas que se producen en los tiempos verbales. Los verbos imperfectivos presentan la acción en su curso, sin referencia a su inicio o a su fin, como tener.
Hay tiempos verbales que son imperfectivos, el presente y el pretérito imperfecto. Los verbos perfectivos, en cambio, son los que presentan una acción ya terminada, como comprar. Y hay también tiempos verbales que son perfectos y expresan una acción cerrada que ha terminado en un punto o momento en el tiempo. Los verbos perfectivos no admiten la pasiva en tiempos imperfectivos, el presente y el imperfecto, cuando expresan una acción que es momentánea, como se observa en los siguientes ejemplos. La hoja era vuelta con impaciencia por el lector, la puerta es abierta por el portero. Si es posible la pasiva de los verbos perfectivos en tiempos imperfectivos cuando expresan una acción habitual o repetida, así como cuando el presente tiene el sentido de presente histórico, como se observa en la oración la puerta es abierta por el portero todas las mañanas a las 7. Solo es posible la pasiva de verbos imperfectivos cuando el sujeto implícito o explícito es genérico. Compárese, el libro es conocido por Juan, que no es correcto, frente a el libro es conocido por todos. Como también ocurre en las oraciones activas, no son frecuentes en las pasivas los sujetos formados por nombres comunes sin artículo u otros determinantes en posición previa al verbo. Así pues, de la oración activa, los rescatistas no encontraron sobrevivientes, no se puede formar la pasiva sobrevivientes no fueron encontrados. Pero en cambio, sí resultan aceptables los sobrevivientes no fueron encontrados o no fueron encontrados sobrevivientes. Solo se puede formar oraciones pasivas a partir de oraciones con un complemento directo expreso. Si el verbo transitivo tiene un uso absoluto, es decir, un objeto directo tácito, no es posible. Así, por ejemplo, se puede formar una oración pasiva a partir de la primera oración, pero no de la segunda. De Juan lee el libro es leído por Juan. Pero en cambio, de Juan lee mucho, mucho es leído por Juan ya no suena bien. No se pueden formar oraciones pasivas perifrásticas con verbos de percepción sensible o intelectual, con complemento de infinitivo. Debió arder la casa. No se puede, no suena bien si uno dice la casa es vista arder por mí. O de supo hacer las cosas, del verbo saber, frente a las cosas fueron sabidas hacer bien. Tampoco suelen formarse oraciones pasivas cuando el complemento directo designa entidades que no son externas al referente del sujeto, sino que le pertenecen. En la activa, el muchacho encorvó la espalda, no puede dar la pasiva, la espalda fue encorvada por el muchacho. No suena para nada bien. Obsérvese que si nos encontramos con una oración como los ojos fueron cerrados por Bruna, tenderemos a interpretar que Bruna cerró los ojos de otra persona, no los propios. Desde un punto de vista semántico, la condición fundamental para la construcción de oraciones pasivas perifrásticas es un cierto grado de agentividad del sujeto. Veamos el caso del verbo intransitivo caer, que tiene como primera acepción en el diccionario de la Real Academia el movimiento de arriba hacia abajo de algo por acción de su propio peso. Un movimiento voluntario se puede apreciar en verbos como tumbar, arrojar o derribar, pero en caer no existe ninguna voluntad del agente y no permite por tanto la voz pasiva. De la oración activa, del cielo caen meteoritos y tras la erupción el volcán arrojó mucha lava, del primero no se puede construir una pasiva meteoritos son caídos del cielo, pero sí, tras la erupción mucha lava fue arrojada por el volcán. La oración pasiva no es posible con verbos de estado, por ejemplo, sabe la elección, teme el fracaso, oye música, por carecer de agentividad del sujeto. En cambio, esta restricción desaparece si la oración activa es oye música con atención. Ahí podemos perfectamente decir la música es oída con atención, ya que se restituyó la voluntariedad al sujeto y con ello la agentividad. En síntesis, la voz activa es la que más se utiliza en español. Hablamos de voz activa cuando dentro de la oración alguien o algo realiza una acción. En cambio, hablamos de voz pasiva cuando una acción es realizada por alguien o algo. La voz pasiva permite enfatizar una acción y a quién o qué ha afectado, dejando en segundo plano quién la ha ejecutado, el autor de lo dicho, escrito, lo cual se desconoce o se considera irrelevante en la mayoría de los casos. La voz pasiva sirve para dar la impresión de más objetividad,
muchas veces para una mejor comprensión en textos científicos, donde quién es el sujeto de una acción no es tan relevante como la acción misma y sus resultados. Es también frecuente en artículos periodísticos, relatos de historia, guías turísticas, manuales y otros géneros, sobre todo de la comunicación escrita. En un texto sirve también como elemento de la coherencia discursiva. Conocido el agente de una acción, no es necesario seguir repitiéndolo, sino que se coloca el foco sobre el objeto permitiendo un desarrollo más fluido. Solo queda por señalar que, en cuanto a la frecuencia de uso, a diferencia de lo que ocurre con la voz activa, la voz pasiva aumenta su frecuencia de uso en los tiempos de pasado y de futuro. En la imagen tenemos el detalle de las formas que asumirían los distintos tiempos del verbo recoger. Las formas de la voz pasiva están listadas en la columna de la izquierda y las formas activas correspondientes a la derecha. Existen, sin embargo, otras posibilidades para la expresión impersonal en español, entre las que se cuenta la pasiva refleja. Pero eso será asunto de otra presentación. Bueno, dejamos el tema aquí. Hemos intentado ser lo más breves posible dentro de un tema que es extenso y tiene su complejidad. Espero les haya sido de utilidad a quienes están en la ardua tarea de aprender nuestra lengua y también, como no, a quienes buscan alguna orientación a la hora de enseñarla. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó la presentación, no olviden suscribirse para que les notifiquen las próximas presentaciones. Regálenme un pulgar para poder llegar a más gente. Y chao, hasta un próximo encuentro en la lengua y la letra.